accidentes geográficos, superficie rodeada de alturas o territorios drenados por sistemas de drenaje natural. Estas son las diferentes formas como podemos encontrar una cuenca. Hice esta diapositiva sobre los tipos de cuencas que podemos encontrar en nuestro medio. Una que podría ser la relacionada a minerales, y esto es el yacimiento de cualquier tipo de mineral y encaja en el concepto de cuenca. Pueden haber cuencas oceánicas que son dentro del mar, depresiones formadas. Otras pueden ser cuencas petroleras, cuencas sedimentarias, donde hay acumulación de hidrocarburos, principalmente asfalto, gas natural y petróleo. Hay otro tipo de cuencas que son las sedimentarias, que son depresión, que forman en ciertas partes de la tierra, emergidas en la que la acumulación de sedimentos sigue una subsidencia o hundimiento de los mismos. Y con la cuenca que más estamos familiarizados es con las cuencas hidrográficas. Nuestro país hay diversidad, aunque poco se ha trabajado en la clasificación, pero aquí estamos hablando de cuencas de drenaje, cuando un territorio es drenado por un único sistema que es de manera natural, y las aguas drenan al mar a través de un único río o vertiente o a un lago endorreico. Después vamos a ver los diferentes tipos de cuencas hidrológicas. Hay cuencas arreicas. Estas no desembocan ni en lagos ni en mares, simplemente se evaporan o hay infiltración. Quiero que pongamos atención en este concepto, debido a que vamos a estar ahondando y va a calzar el área de estudio y en general la Reserva Lago Extramaya. Tenemos otro tipo de cuenca que desemboca en lagos, lagunas o pequeños cuerpos de agua. Esto es típico cuando hablamos de cuencas hidrológicas, todo en las áreas donde hay mayores depresiones o las formaciones de los suelos tienen características con pendientes elevadas y forman este tipo de cuenca. Las cuencas exorreicas son las macrocuencas que descargan sus aguas al mar, y hay una combinación finalmente estas aguas llegan al mar. Entonces, nosotros vamos a estar trabajando un poco con el tipo de cuenca típica en el área de interés, el área que está siendo objeto de estudio y que va a tratar en esta serie de presentaciones. Entonces, quedémonos con este concepto de las cuencas arreicas. Una cuenca tiene diferentes elementos para analizar, no solamente la parte natural, sino que podemos identificar elementos para el manejo adecuado de la cuenca y evitar el deterioro. Entonces, hablamos de la divisoria de aguas o el parteaguas, que en otros conceptos se conoce. Son
los límites que nos ayudan a hacer la división, tiende a concentrarse en una zona. Lo que está haciendo la división natural, parteaguas o divisoria de aguas. El cuerpo, el río, que puede ser lo que transporta. Los afluentes, hablamos de relieve como concepto, que dan las características y podemos establecer partes de la cuenca como la parte alta, la media, la baja, determinar velocidades de transporte de agua, está asociado al relieve y pendientes, y así vamos a tener que hacer el diseño de nuestro manejo de la cuenca para si dentro del elemento de la cuenca tenemos obras humanas, comunidades, entonces evitar ese deterioro. Y lo más importante que hemos visto en nuestro país, desastres naturales donde ha habido víctimas. El otro elemento de la cuenca que es importante considerar son los recursos naturales. De eso va a depender la calidad del agua, lo que va a permitir que en la cuenca retenga, que haya más humedad. Es un elemento importantísimo. Los ecosistemas que le dan algunas características particulares de la cuenca, y de ahí el elemento humano, como son comunidades, las personas y las obras existentes. En este espacio del que estamos hablando, las obras humanas, tanto las de nuestra era como las anteriores, son importantes considerar en el manejo de la cuenca. Para ir definiendo una cuenca hidrográfica, los límites, el concepto que establecí fue que cuenca hidrográfica es un territorio que es delimitado por la propia naturaleza, esencialmente por los límites de la zona de escurrimiento de las aguas. Esto, las cuencas y sus recursos naturales, sus habitantes poseen condiciones físicas, biológicas, económicas, sociales y culturales que le dan características que son particulares de cada uno. Anteriormente hablaba de los tipos de cuenca y decía que va a haber parteaguas que están estableciendo los límites. En un sector montañoso, los límites de la cuenca están señalados por la divisoria de aguas, es decir, las líneas que establecen hacia dónde va a darse el escurrimiento o van a fluir las aguas, y a eso nos establece los límites, y que es importante conocer detalles como pendientes, para, les decía, establecer velocidades de conducción del agua, el aprovechamiento o el daño que pueden hacer. Este es un mapa que publicó el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, donde hay una aproximación de la clasificación de las cuencas. En la publicación está como un mapa preliminar, pero hay otros autores tienen, nosotros a nivel de la región de interés, tenemos este mapa donde tienen características similares. Sin embargo, hay límites que nos ayudan a definir las cuencas.
En el sector resaltan del Cuenca del Mirador, la del Río Hondo, Río Candelaria y el Río San Pedro, que es la más extendida, y el Río Olmul, hablando de la reserva de la biosfera maya, más en la cuenca del Usumacinta, acá al sureste. Las estructuras de la civilización maya están concentradas en Cuenca Mirador, y vamos a ver algunas características que lo hacen destacables. Esta es una fotografía del año 82, si mal no recuerdo, donde establece la concentración de vegetación, y en este sector de la cuenca del Mirador vemos cómo la vegetación baja está definiendo los límites de la cuenca, quienes la posibilidad de estar en el sector o han sobrevolado. Es un paisaje muy estable, con diferencias de pendientes muy poco pronunciadas, donde lo que ocurre es agua acumulada y estancadas con pantanos estacionales, que en la época seca nuestra pierde en su mayoría el agua, recuperándose en la época lluviosa, que se establece de finales de mayo, junio en adelante. Este sector de bosque es el área de bosque más alto tropical, pero este paisaje de Cuenca Mirador, con quien hemos estado trabajando, tiene esas características. Algunos conceptos por qué el Mirador es clasificado como una cuenca hidrográfica de drenaje kárstico, que es un concepto donde hay algunos drenajes subsuperficiales que son por medio de grietas y por medio de conductos establecidos naturalmente, pero las velocidades son muy bajas, y es considerada una cuenca de drenaje kárstico. Las características hidrológicas principales son conductos por sumideros, manantiales, arroyos, algunos humedales y lagos intermitentes, que en el área del Mirador hay contabilizado 17. Las rutas, digamos, el flujo que sea el transporte, son de forma de cuevas, como les decía, algunas grietas, de forma kársticas, y que es una red ya considerada madura en cuanto a formación, y estas fracturas que tiene lo que permite el transporte, y se cree que todavía está en proceso de maduración. Los límites son divisiones topográficas superficiales que forman áreas que comparten características similares. Digamos, es la agrupación de eso, es lo que ha establecido a Mirador como una cuenca. ¿Por qué una cuenca? Digamos, hay formaciones principalmente de piedra caliza granular. Son características similares, con yeso, dolomita, piedra caliza, conglomerados de arcilla,
digamos, las elevaciones de espesor puede ir alrededor de los 300 metros. Y en cuanto al relieve, las diferencias son un poco notables, que van desde los 10 metros hasta los 60 en un paisaje ampliamente distribuido. Y entonces yo les decía que cuando camina uno o tiene la oportunidad de sobrevolar, el paisaje es impresionante y es estable en cuanto a su relieve. Yo creo que esas variaciones dice que hay como 30 kilómetros de ancho de sureste al noroeste y 40 kilómetros de largo. Entonces, es poco esas diferencias de elevación en un paisaje tan amplio. La composición química del suelo demostró que la depresión circunscrita es distinta al resto de Petén por esa agrupación de características. La concentración de pantanos temporales, nosotros localmente le llamamos bajos, y estos pantanos están cubiertos de árboles. Ayuda a tener un fuerte contraste entre los árboles de tierras altas y los árboles de los pantanos. De las especies más distribuidas y características de esta zona, estamos hablando de el árbol de tinto, un Haematoxylum, y que está ampliamente distribuido, y encontramos árboles y cuando se hacen perforaciones es posible ver que la vegetación ha sido y el drenaje superficial es difuso, no es apreciable, digamos, a simple vista. Hay movimientos, pero son muy bajos, y en cuanto a profundidad es muy poco. Las áreas de vegetación espinosa y dominadas por el árbol de tinto que les decía, aunque hay otras como el pucté, pero consideramos que tinto es uno de los árboles con mejor distribución y presencia generalizada. Es posible que en la época seca, cuando esta agua se pierde, ya sea por filtración o por evaporación, y los movimientos dentro del área kárstica, hay depósitos de arcillas que secan y se vuelven tan duros que tienen características cercanas al cemento, o sea, impermeable, hasta que viene nuevamente el ciclo de lluvia y vuelve a humedecer y formar el siguiente ciclo de los pantanos cerrados o deposicional, con presiones hidráulicas de las colinas que forman áreas circunscritas diferentes a las. Esta es una imagen de los bajos o pantanos. Lo que está al frente, para quienes no han tenido la oportunidad, son árboles de tinto, y ya les decía que eran característicos y emblemáticos de estas zonas, y que están generalizadas en este sector de la cuenca El Mirador. Es una imagen donde presento el relieve. Son muy pocos lo que se establece, y esta es otra imagen donde apreciamos el área de los cuerpos de agua en época de lluvia y cómo se mantienen durante
buen tiempo en el año. Hay algunos minerales raros, hay concentraciones de bajos y tipos de bosques. Las salidas de agua, como ustedes verán, son restringidas. Y eso es lo que nos hace definir el área del Mirador como una cuenca. Este es el paisaje con poca pendiente, como ustedes verán, y la vegetación baja. Es impresionante y este es el mirador y la mayor parte de la Reserva de la Biosfera Maya, particularmente en la zona de usos múltiples. Estos son elementos a considerar para el manejo actual, sobre todo los recursos naturales, pero también para la parte arqueológica que tengo entendido que es el centro de estudio y que ocupa el curso que comparte el doctor Danilo.